Hola, ahí vamos con la nueva cápsula. Eh, es la de la evolución del lenguaje, historia de la escritura. Vamos a ir de las pinturas rupestres a nuestro alfabeto, ¿ya? Entonces, en cada uno de nosotros, eso una hipótesis, ¿no? Pero igual es bastante observable, que en cada uno de nosotros se ha reflejado la evolución de la humanidad. Cuando ven la foto de arriba, este chico que se pone de pie, que empieza a gatear y de luego llega al bipedismo y al caminar erguido. Esto sería en el fondo lo que refleja la evolución de los primeros homínidos que fueron los Australopithecus que caminaron sobre sus dos pies. Y lo otro que nos convoca hoy día, que es el desarrollo del lenguaje desde los sonidos primero, llegar a una palabra, a la frase y ya al lenguaje hablado. Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico francés, ha podido observar y estudiar el desarrollo y actividad cerebral, reconoció los periodos sensibles de María Montessori, que nos vamos a detener en ello y vamos a hacer un paralelo interesante ahí. El periodo sensible a la adquisición del lenguaje se da desde el nacimiento de un bebé. Es una habilidad innata del ser humano, pero como nacemos prematuro, entre comillas, como que el ser humano como que nace no terminado. Entonces necesita o requiere de un contexto armónico, emocional, afectivo, estimulante y sociocultural para desarrollar el lenguaje y nuestras potencialidades. En 3 palabras, esta habilidad innata del lenguaje requiere sí de un contexto sociocultural para florecer, ¿ya? O para concretarse. Entonces, hay una hipótesis que dice que para desarrollar el lenguaje también tiene que nacer la autoconciencia. Y nace la autoconciencia antes de la socialización, en cuanto al comportamiento social se refiere. Entonces, por ejemplo, acá yo tomé 2 fotos, la de abajo, a partir de los 6 meses, el niño o niña explora y experimenta con el espejo, pero no tiene conciencia de sí mismo, no, es como si fuese otro niño. Después, entre los 15 y los 18 meses, el bebé se reconoce en el espejo. En ese momento se despierta la autoconciencia y podría decir, mamá, soy yo, mira, yo, lo que sea que pueda decir entre los 15 y los 18 meses. La gestación del lenguaje y el lenguaje rudimentario va de la mano con el desarrollo de la autoconciencia. Yo retomé entonces los periodos sensibles propuestos por la doctora María Montessori y vamos a hacer un paralelo con la evolución humana, ¿sí? Los periodos sensibles, ahí está, voy a tomar ahí el mouse, periodo sensible de 0 a 6 años. Entonces, ahí se dan cuenta que de 0 a 3 años sería el movimiento, el periodo sensible, que es un periodo así como, por ejemplo, un niño que empieza a caminar, lo único que hace es caminar, 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 se transforma casi en una obsesión, ya es una necesidad tan intrínseca de conquista del mundo externo que el periodo sensible, como que el aprendizaje fluye, y después pierde esta sensibilidad, pierde esta suerte de obsesión, por decirlo de alguna manera fuerte. No significa que del todo no se pueda aprender. Se puede aprender más tarde, pero no va a fluir de la misma manera, ¿ya? Entonces nosotros que estamos a cargo de educar, tenemos que estar muy atentos entre los 0 y los 6 años a estos periodos sensibles donde le cuesta mucho menos aprender al niño, ¿ya? Entonces el movimiento de 0 a 3 años, agudización de los sentidos entre el año y los 5, lenguaje de 0 a 6, porque hay una suerte de gestación del lenguaje. Entonces,
como que se interesa, escucha, mira tus labios, y todo esto es una gestación que le va a permitir después hablar. Después, el orden y la organización entre el año y medio y los 4 son muy, muy sensibles a la rutina, al orden en el tiempo, al orden físico del entorno, y una suerte de orden externo que lo ayuda a ordenarse internamente. La rutina para estos niños de esta edad es muy importante. Comportamiento social. De los 2 a los 6 años hay una suerte de haber tomado conciencia de sí mismo y empezar a tomar conciencia del otro. Sensibilidad musical entre los 2 y los 6 años, descubrimiento matemático entre los 4 y los 6, lectura y escritura entre los 3 y los 5. Recuerdo que estos periodos sensibles se pueden alargar, empezar un poco más tarde, somos todos único e irrepetible, pero estar atento a ello. Control de esfínter también, un año y medio hasta los 3 años y medio, y relación con el espacio entre los 3 y los 6 años. Ahora, si yo retomo la motivación, y ahí como que desde la evolución humana, la integración sensorial y la autoconciencia fue como lo primero homínido. Es como que el australopiteco seguramente cambió, marcó la diferencia con el movimiento, ¿cierto? Bajó del árbol, empezó a caminar sobre los 2 pies. Después la integración sensorial, obviamente, si son recolectores, tienen que tocar, que el olfato, que mirar, que, en fin. Y la autoconciencia, sí, de todas maneras, la autoconciencia ya, ¿se acuerda la vez anterior? Jen nos dice que en los chimpancés ya ella nota una autoconciencia en ello. Desarrollo cognitivo y la psicomotricidad fina. Con el hombre erectus sí se puede hacer observable, digamos, se puede asegurar que sí hubo un gran desarrollo cognitivo y una psicomotricidad fina porque hay una diversificación de las herramientas hace 2 millones de años. Y ahora el lenguaje se ha vuelto un tema polémico porque Chomsky, un gran lingüista muy reconocido, nos dice que aparece el lenguaje hace entre 50 y 100.000 años atrás, pero el tamaño del cerebro se duplicó con el Homo erectus. Además, la diversificación de las herramientas y el dominio del fuego pueden hacer pensar que el Homo erectus adquirió un lenguaje rudimentario mucho antes que los 50 o 100.000 años que dice Chomsky. Orden y organización, efectivamente el Homo erectus también empieza a diversificarse las funciones en el grupo humano. Las primeras pinturas rupestres datan de hace casi 70.000 años. Si uno de nuevo hace el paralelo con un niño, las primeras pinturas rupestres datan de hace casi 70.000 años y el lenguaje no podría estar como una adquisición de pareja, digamos, en el mismo momento. Porque un niño que tiene un lenguaje oral, si tú le pides dibujar, es muy poco representativo su dibujo. Le cuesta mucho más, tiene que esperar por lo menos los 4 años, los 3, 4 años, como para empezar a tener la figura humana, en fin. Entonces, si tú ves la pintura rupestre, que son muy figurativas, que son de gran calidad, en el fondo es una representación súper que se identifica, no va a la par con la evolución del lenguaje que nosotros podemos observar en un niño. Porque el niño te puede, no sé, dibujar algo y 2 horas después puede que le dé otra representación, ¿ya? Así que la escritura, bueno, el arte rupestre debería ser mucho más nuevo que el lenguaje, y hay hoy día una polémica porque el Homo erectus hace 2 millones de años
podría haber tenido ya el lenguaje rudimentario, no así el referencial. Y la escritura aparece apenas hace 5.000 años, ¿ya? Montessori y la neurociencia, vamos a Stanislas Dehaene, cuando las neurociencias se refieren a los periodos sensibles, se refieren a unas habilidades neuronales innatas que requieren de un medio ambiente sociocultural para poder desarrollarse. Por ejemplo, la gramática sintáctica parece ser una habilidad innata del niño o de la niña cuando adquiere el idioma materno, mostrando la capacidad de construir frases y oraciones, no solo utilizando correctamente los sustantivos o verbos, sino también las demás palabras que solas no tienen significado, la mayoría de ellas, solo que acompañan o intensifican los sustantivos, los verbos, para darle mayor sentido y mayor precisión al lenguaje. Luego de este aprendizaje intuitivo, se lleva a la conciencia para poder intencionar y precisar el lenguaje. Eso cuando uno ya llega a habilidades, digamos, cognitiva más elevada, como que uno puede interpretar un texto, puede inferir la lectura y puede también crear, puede redactar. Incluso en Frenet hacen los textos libres, es súper bonito. Van a un campo, van a terreno y después van contando por escrito a través de su texto libre las experiencias vividas. Las neuronas espejo, que son bastante nuevas en neurociencia, la neurociencia, educación y psicología han sido modificadas en las últimas décadas por el descubrimiento de las neuronas espejo. El cerebro conquista, copia, imita, siente y actúa. Cuando sentimos, aprendemos, caminamos o vemos, nuestra mente se activa y participa, no solo de lo que pasa en uno mismo, sino también de lo que pasa en los otros. Esta conexión neuronal, incluso antes de hablar, servía para la comunicación no verbal, que recuerdan que es un gran porcentaje de nuestro lenguaje. Estas neuronas pueden detectar no solo la acción, sino también la intención, identifican las intenciones que hay detrás, por lo que influye en la empatía y también en poder afirmar que las emociones son contagiosas. El neurocientífico Ramachandran considera que las neuronas espejo fueron clave en el desarrollo del lenguaje, en la evolución humana y la toma de conciencia. 3 habilidades que permiten o que permitieron el desarrollo del lenguaje. 1, pensamiento simbólico, la capacidad del ser humano de crear y manejar diversas imágenes mentales y además representarlas. La autoconciencia, que es el ser humano, consciente de su propia existencia, del yo único e irrepetible. Y el lenguaje es la capacidad extraordinaria que permite el pensamiento interno y la expansión cultural. Una hipótesis. El lenguaje, entonces, precede las pinturas rupestres. Es una hipótesis porque cuando pasa a ser una teoría es cuando el mundo científico la acepta. Hoy día, algunos científicos están ahí de acuerdo, otros en contra. Contamos con un pensamiento simbólico, la autoconciencia de la propia existencia, la necesidad de socialización y el afán de colaboración con otros y capacidad de adaptación. Todo lo anterior nos llevó a mutaciones genéticas del cerebro que nos hicieron existir en el lenguaje, sin dejar de lado el lenguaje interno e íntimo que nos caracteriza como especie. A veces la mente nos cuesta mucho hacerla callar, ¿cierto? Cuando uno hace meditaciones, por ejemplo, tener la mente en blanco que deje de hablar es todo un desafío. Perdón. Las pinturas rupestres es el origen de la escritura. Son un medio de comunicación que demuestra la capacidad de pensamiento simbólico. Una hipótesis. Ciertos expertos mantienen que el origen de las pinturas es neurofisiológico, como resultado del consumo de sustancias psicotrópicas, lo que nos llevaría a pensar que se realizaban como partes de rituales. Es decir, yo lo he visto también en un reportaje sobre los hongos.
Y ellos parece que en rituales más o menos chamánicos, podrían haber consumido algún hongo que hace que empezaran a crear en forma colectiva y también con sensibilidad musical en alguna cueva estos dibujos que vemos ahí. Otra hipótesis, que responden a una necesidad de comunicación, las pinturas rupestres, especialmente de ciertos conocimientos y mitos que no se podían transmitir de forma oral. Mira, la cosa de los mitos es interesante porque el lenguaje crea realidad y el lenguaje es tan así que el lenguaje puede interpretar, por ejemplo, la creación. Entonces empiezan el hombre a crear mitos de creación y se traspasa culturalmente de generación en generación. ¿Y qué pasa con esto? Que estos mitos empiezan a ser creados y creídos colectivamente. ¿Ya? Así que sí, el lenguaje crea realidad. Otra hipótesis, los dibujos comunicaban mensajes concretos. Por ejemplo, si alguien entraba en una cueva y veía dibujado un rebaño de bisontes rojos y gordos, podría contar con que en aquellas tierras no le faltaría la comida. Si veía manita plasmada en la pared, podía deducir que ese lugar era seguro y cálido porque ahí habían vivido niños. Y después de la pintura rupestre, que también son pictogramas, se crean pictogramas cada vez más simbólicos. Los pictogramas son concretos, los pictogramas son signos que a través de una figura o de un símbolo permiten desarrollar la representación de algo. Ciertos alfabetos antiguos se crearon en torno a pictogramas. El descubrimiento del pictograma más antiguo lo sitúa hace unos 12.000 años. Cabe señalar que las pinturas rupestres podrían ser consideradas pictogramas, ahí por supuesto. Y acá yo tomé estos pictogramas que son realmente actuales, ¿ya? Y es entre la imagen y el símbolo. El quipú es una forma de escritura incaica que data de hace unos 4.500 años. El quipú es una escritura alfanumérica. Los números simbolizados en cada nudo representan una consonante de la lengua quechua y a su vez tienen una equivalencia con los dibujos geométricos utilizados en cenefas, textiles y en la alfarería. Con lo cual ellos también se convierten en textos de escritura incaica. ¿Por qué se considera una escritura incaica? Porque la han logrado descifrar e interpretar, igual que los jeroglifos en Egipto. Los ideogramas, lo más antiguo también tienen miles de años, pero miran la diferencia. El ideograma transmite una idea a través de una imagen o de un símbolo. Aún se utiliza hoy día el signo de la paz, que es conocido por todo, el signo del reciclaje, y acá el círculo rojo con esta línea roja oblicua es prohibido, ¿cierto? Entonces acá uno puede deducir que la idea es prohibido fumar, prohibido usar celular, cuidado con el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, yo le digo que los ideogramas son más abstractos que el pictogramas. El lenguaje simbólico del pueblo mapuche es maravilloso. Por ejemplo, el cultrún, que vean ahí, que yo voy a sacar ahí mi foto, ya. El cultrún habla de los ciclos lunares, del día y la noche, de las estaciones, los puntos cardenales, de la gente del norte, del sur, del este y del oeste, de los 4 elementos, es decir, en un simple cultrún hay todo un lenguaje simbólico que puede ser considerado otra forma de escritura. Después en los textiles también, lo que vemos ahora, todos estos símbolos se repiten en los distintos textiles, están retomados acá en esta imagen.
Después tenían también todo, al descifrar el cielo, ¿cierto? Todo un lenguaje astronómico que va y que también recrea las distintas constelaciones. Entonces, este lenguaje simbólico del pueblo mapuche no es menor. Después, las escrituras o los sistemas de escritura se reparten entre dos grandes categorías. Una que privilegia el sonido, como los alfabetos, que sería el nuestro, el alfabeto árabe, el alfabeto griego, hebreo, entre más alfabetos del mundo, y un sistema de escritura que privilegia la grafía, donde están los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos, los ideogramas mesoamericanos, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Que los alfabetos tienen una característica funcional de pocos caracteres, que son menos de 30 en general, 26, 28 por ahí, y son fáciles de aprender. Entonces eso permitió también la expansión de la escritura en el mundo. En cambio, estos jeroglíficos, los ideogramas, son mucho más caracteres que son al final muy difícil que todo el pueblo lo aprenda. Entonces, son bastante elitistas en su forma. Gente que se tiene que especializar, a veces dedicar su vida en ello. Bueno, si yo veo acá, si el lenguaje oral, según la última, ¿cómo decirle?, hipótesis, tiene el lenguaje 2 millones de años, entonces la pintura rupestre tienen exactamente las últimas, encontrar la más antigua, 67.700 años. La escritura cuneiforme sumeria tiene 5.000 años, el alfabeto tiene 4.000 años. Fíjense un poco en lo que estoy haciendo ahora. Esto es un listón negro que lo que hace es representar desde estos 2 millones de años, es decir, aquí nace el lenguaje oral, ¿ok? Y después empieza a pasar el tiempo y sigue pasando el tiempo y otro tiempo. Ahí, y sigue pasando mucho tiempo con el lenguaje oral y la transmisión cultural oral. Ahí, y sigue todavía. Ahí estaríamos llegando a las pinturas rupestres, a la escritura cuneiforme, al alfabeto, y una vez que llegamos a este alfabeto hace 4.000 años, estamos ahí, lo veo ahí. Ahí está la separación entre la prehistoria y la historia. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué cuando uno es profesor de historia se preocupa casi solo de esta parte? Cuando toda esta parte de la prehistoria está desconocida, no estudiada, no investigada, solo por grandes científicos, geólogos, antropólogos, etc. Pero en el colegio, solo este puntito rojo, solo esta etapa roja es la que se estudia. Entonces la invitación de Montessori es en ir más allá, en saber más de los primeros hombres, de la evolución humana, de cómo fue esta evolución hasta llegar a nuestra cultura. Acá está la escritura, pero también está la gran revolución agrícola, ya que dio inicio a las civilizaciones. Eso quería decirle. Después, un poco ir a la historia de nuestro alfabeto, que es bien interesante. El alfabeto es un conjunto de signos gráficos, ¿cierto? Grafemas, que se asocian a unos sonidos, que son los fonemas, y que al combinarse forman palabras con significado. La historia del buey y de la casa es un cuento que
cuenta María Montessori, un cuento de verdad, que dieron el nombre a las dos primeras letras, alfa y beta, y que dieron a su vez el nombre a nuestro alfabeto. Vamos a ver, acá hay un buey, este buey está aquí, y por supuesto primero un ideograma, ¿cierto? Después se viene simbolizando cada vez más, donde lo fenicio, lo etrusco, ahí forman un primer símbolos, que podría ser la primera letra del alfabeto, los griegos, ahí con la letra imprenta, y el latín. Entonces, bueno, también está el hebreo ahí y el árabe, ¿cierto? Bueno, esta cabeza de buey es este primer símbolo, significa fuerza, poder, significa líder. Su nombre era Aleph. Aleph era el nombre del buey. Entonces se tomó la inicial y la inicial derivó en la letra que hoy conocemos. El segundo, ahí yo voy a lo primero asentamiento menos nómade, ¿no? del ser humano, y ahí estaban viviendo en carpa, tienda, en fin, y eso representa la familia, la casa, y se llamaba Bet. Y Bet se toma el inicial y derivó en la letra B. Aleph y Bet se transformó en alfa y beta y dieron a su vez el nombre a nuestro alfabeto. Esa es la historia de nuestro abecedario, de nuestro alfabeto. Y esto también es siempre las presentaciones o la lección de María Montessori son acotadas y la idea es asombrar, motivar, pero sobre todo motivar a investigar. Entonces los niños pueden meterse en los ideogramas, empezar a ver de dónde salen las letras de su alfabeto, en fin. Después, bueno, la división entre la prehistoria y la historia se lo hice con el listón negro, ¿cierto? Pero algunos antropólogos lo encuentran arbitrario. ¿Y por qué? Porque en la prehistoria hay un lenguaje simbólico, como las pinturas rupestres, los petroglifos, los ideogramas, los rituales, la espiritualidad, la cultura. Están las comunidades nómades, los recolectores, los cazadores, los asentamientos humanos y una suerte de animismo que en el fondo es ver lo sagrado en todo lo vivo, en todos los fenómenos. Y entender la biosfera como una parte integrante de nuestra vida y que nosotros deberíamos tener esta forma de habitar el planeta. Yo no digo que hay que volver a la prehistoria, que quede claro. Estoy diciendo que estudiar la prehistoria nos va a ayudar a tener más conciencia acerca de la evolución y del respeto que le debemos al planeta Tierra. Después está la historia que empieza con la escritura, con el sedentarismo, con la agricultura y la ganadería. Es decir, con las civilizaciones. Y ahí empezaron las civilizaciones con religiones politeístas hasta luego llegar a la religión monoteísta. Y las civilizaciones precolombinas, que fueron grupos étnicos que contaban con un avanzado desarrollo matemático y astronómico, con prácticas rituales, con organización sociocultural y con un rico lenguaje simbólico. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo no vamos a poder contar? Por ejemplo, la semana próxima vamos a tener el desarrollo matemático y astronómico de los mayas, que es algo increíble con el calendario maya que todos conocen, pero, bueno, conocemos ahí la imagen, pero tenían una base matemática en base 20, y tenían un calendario en base 20, y nosotros tenemos la base 10. Entonces, decían que era base 20 porque contaban los dedos de los pies y de las manos. Yo encuentro que es muy erróneo esta interpretación. Y vamos a ver la semana próxima por qué es tan errónea. Pasa lo mismo en África, con el Gran Zimbabue o el Imperio de Ghana o los Jemeres del sudeste asiático.
pasan desapercibidas, estas culturas desapercibidas porque son parte de la prehistoria y no de la historia. Estas civilizaciones fueron consideradas parte de la historia, perdona por repetir. Entonces, la transmisión de la cultura, nos dice Claudio Naranjo, la imitación es una propensión biológica que nos hace humanos, e imitando los sonidos emitidos aprendemos a hablar. Y no solo imitamos características individuales de nuestros padres, uno imita aquello que es generalmente admirado, y es precisamente a través de ello que se transmite la cultura. Una educación de la persona entera para un mundo unificado. Eso es el postulado de Claudio Naranjo que nos dejó hace poco tiempo. Necesitamos un cambio de paradigma, pero ¿cuál es este nuevo paradigma? Podemos llamarlo holismo o integralismo, un enfoque centrado en el todo, concebir las estructuras, la organización, la interrelación de las partes en un todo. La vida y el universo se nos presentan hoy en día como metaestructuras evolutivas. Entonces, estas metaestructuras evolutivas hacen dialogar la distinta disciplina entre sí, la entrelazan y amplían la visión del conocimiento. Hace 2500 años, Buda contaba la historia de unos ciegos que se hacían una idea de lo que era un elefante, de acuerdo con la parte que tocaban de él, comparándolo uno a una palmera, otro a una cuerda, otro a un abanico, etc. Según sus manos, exploraban una pata, la cola, una oreja u otras partes del animal. Esta historia se ha hecho popular hoy en día y con razón, pues expresa el florecimiento en el espíritu de nuestro tiempo de una comprensión cada vez más generalizada de que el todo es efectivamente algo más que la suma de sus diversas partes. La recuperación de la capacidad de vínculo empático y solidario son puras reflexiones de Claudio Naranjo. La nueva conciencia que emerge al comienzo de la transformación del individuo puede decirse que es la semilla de la futura fase iluminativa del camino, que aún no se ha integrado al mundo emocional o al de la acción. Es decir, uno empieza a darse cuenta, pero un tomar conciencia es recién hacerse cargo, ¿ya? E integrarlo a la vida de uno e integrarlo a nuestra forma de actuar. Entonces, una cosa es la nueva conciencia que uno va emergiendo, ¿cierto? Pero que todavía no me transforma, sino que me obliga a hacerme cargo de que yo tengo que o reparar o evolucionar, etcétera, o crecer. El desarrollo humano es mucho más que información que no es ni siquiera para la vida. Es decir, el colegio no puede estar solo traspasando información. Debe haber reflexión, debe haber toma de conciencia, debe haber un actuar coherente. La forma en que la manera patriarcal, tecnocrática, autoritaria y antimaternal de tratar a nuestros hijos e hijas contribuye a la atrofia de la capacidad amorosa del género humano. Ya deberíamos volver, no solo, yo siempre le digo cuando hago reflexiones con estudiantes y todo, o a capacitación docente, es como no controlar al niño, sino que acompañarlo desde una contención afectiva, desde la comprensión, desde el reconocimiento de sus necesidades. Ahí está Claudio Naranjo. No se trata solamente, dice, de llegar a ser tricerebrados, armoniosos, sanos y amorosos. Más allá de una educación del cuerpo para el trabajo, del corazón para las relaciones, de la mente para el conocimiento del universo, deberíamos tener una educación que favorezca la disposición contemplativa de la mente y no solo sus aspectos intelectuales y psicológicos. Más allá de aprender a hacer y del aprender a convivir, más allá aún del aprender a aprender, importa aprender a ser para por fin llegar a la divina raíz de la conciencia. Sí, necesitamos de una educación consciente, de que los niños puedan reflexionar acerca de las ciencias, de la evolución del ser humano, la evolución de la vida en el planeta, la formación del universo. ¿Pero por qué?
para llegar a esta divina raíz de la conciencia, es decir, una conciencia que puede transformar al ser humano. Entonces, María Montessori escribió Educación Cósmica en la India, pero su libro se llama Educación de las Potencialidades Humanas. Y no solo se trata de que seamos cada vez más interdisciplinarios o más ecuménicos, más interculturales, sino que cada vez más vamos sintiendo la necesidad de tornarnos en personas completas en un mundo más unificado. Dice que fue Rousseau el primero en llamar la atención sobre la importancia capital de la educación de los sentimientos. Luego otros, como John Dewey, María Montessori y Jean Piaget, pusieron el acento en el aprendizaje a través de la acción. Por otra parte, Rudolf Steiner insiste en el desarrollo de la intuición. Más recientemente, el movimiento del potencial humano ha inducido a experimentar en la educación del ámbito afectivo la educación holística. Se propone reunir todas esas voces dispersas como proyecto que pretendería abarcar la totalidad de la persona, cuerpo, emociones, intelecto y espíritu. Yo lamento un poquito, pero lo quise poner ahí para reflexionar acerca de lo que dice Claudio Naranjo, porque yo siento que María Montessori, cuando escribió su libro Educar las potencialidades humanas, tenía casi 70 años, ¿no? Incluso más, yo creo, 74 puede ser. Ella lo vio, lo planteó, que en el fondo que había que abarcar la totalidad de la persona, tanto el cuerpo, las emociones, el intelecto y el espíritu. Además, ella habla de la educación holística y habla también de pretender educar todas las potencialidades humanas. Entonces, con este mensaje de María Montessori hay que quedarse, porque si no, puede transformarse en un método chato, mecánico. Uno ve lo material y concreto, bonito, y lo va usando como un fin en sí mismo, cuando lo que hay que hacer con el conocimiento es llevar a los niños a reflexionar y a tomar conciencia de toda la evolución, de todo lo que pasa en el universo. ¿Ya? Espero que le haya interesado esta cápsula. La próxima cápsula será sobre la historia de la matemática, que también vamos a derivar un par de mitos ahí. ¿Ya? Así que, bueno, me despido una vez más para una semana y espero que estén bien en su casa, que se cuiden. Ya estamos con una leve mejoría frente a la pandemia, así que ojalá que salgamos de esta pronto.